Bueno, vamos a comenzar ahí como un poquito menos de lo normal, pero vamos a empezar la sesión, estaba dándoles chancecito. Bien, hoy vamos a continuar con la parte de prueba de hipótesis. Entonces vamos a, déjenme compartir. Ujú, ujú. Ahí está. Hoy sí. No, verdad, todavía no lo ven. Es que... Ujú. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a empezar. Siempre me gusta cuando estamos dando estas clases recordar esta pequeña frase de Conrad Lorenz, el de la curva de Lorenz, que bueno, ustedes saben que para eso, para por ejemplo hacer el índice de Gini, necesitamos la curva de Lorenz. Entonces, bueno, este señor estadístico matemático que vivió el siglo pasado, decía que bueno, que es un buen ejercicio por la mañana, despertarse, estirarse y descartar una prueba de hipótesis todos los días antes de desayunar para mantenerse joven, ¿no? Entonces, un poquito en esta idea de que hablamos en la clase pasada de cómo este proceso de las pruebas de hipótesis está completamente relacionado con el pospositivismo y con esta idea de la falsación de hipótesis, ¿no? Entonces, también para recordar lo que vimos en la clase pasada, pues hay tres tipos de pruebas. Entonces, vamos a tener, por un lado, tenemos las pruebas de una sola cola, que están aquí a los laditos, y las pruebas bilaterales o de dos colas, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito con esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con un ejemplo para una prueba de hipótesis para una media, mu, pero para una población grande. Entonces, nosotros hemos tomado cuáles son las condiciones, que tomamos una muestra aleatoria grande, es decir, de más de 30 elementos de una población, y esta población tiene una media mu y una desviación estándar sigma, ¿no? Conocida, no nula y así, ¿no? Si bien podemos conocer sigma, o bien si nosotros no conocemos sigma, podemos aproximarla, dado que tenemos una muestra grande, podemos aproximar nuestra desviación estándar muestral a esta sigma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una hipótesis a probar, que es la hipótesis alternativa, y vamos a querer rechazar la hipótesis nula. Y esa hipótesis nula la vamos a dar por verdadera, ¿no? Entonces, vamos a tener un valor que le llamamos hipotético, normativo o estándar, que va a estar asociado justamente a ese mu sub 0. Cuando le ponemos mu 0 o mu sub 0, lo que estamos diciendo es que es un valor específico, ¿no? ¿Y de dónde aparecen estos valores específicos? Pues van a aparecer ya sea de normas, estándares, ¿no? Eso es un elemento que nosotros vamos a tomar en cuenta para establecer esos valores hipotéticos, o bien lo que nosotros tenemos es que a lo mejor son valores históricos, que son los que nosotros queremos, por ejemplo, eh, eh, consolidar, ¿no? A veces nosotros queremos comparar contra algo que ya sucedió o algo que nosotros pensábamos que era un valor específico, a veces pues no se lo sacan de la manga, pero imagínense ustedes, por ejemplo, el ingreso, ¿no? El ingreso de los hogares, una buena norma, por ejemplo, podría ser comparar los ingresos contra la canasta de ingresos que provee, por ejemplo, Coneval, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, eso es un valor normativo, ¿no? Porque hay una norma que nos dice que las personas pues al menos deberían de suplir esa canasta, ¿no? Otro tipo de valores contra los cuales nosotros podemos comparar son estándares, ¿no? Esto quizás es un poco más obvio y más utilizado en las ingenierías, en cosas así que uno tiene ciertos estándares, o bien estos valores completamente históricos, ¿no?
Entonces, el estadístico de prueba que nosotros vamos a utilizar para este ejemplo va a ser el estadístico de prueba Z. Entonces, nosotros, al suponer que esa hipótesis nula es verdadera, nosotros vamos a poder sustituir el valor de mu por el valor de mu sub 0. Es decir, que eso que yo estoy diciendo, que yo doy por verdadera la hipótesis nula, se traduce completamente en cómo nosotros estamos utilizando la fórmula, ¿no? Entonces, nosotros, y bien, si tenemos sigma, pues vamos a calcular el error estándar de esta manera, y si no, pues vamos a utilizar S. Recuerden que estos no son iguales, sino que son aproximaciones, ¿no? Entonces, la media muestral va a seguir siendo nuestra mejor estimación de mu, ¿sí? Entonces, la vamos a tener acá y la vamos a usar en una forma estandarizada. Lo que vamos a decir es cuánto yo me estoy alejando en términos de errores estándar, ¿no? Entonces, vamos a tener estos valores Z y este va a ser nuestro estadístico de prueba que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos. Entonces, vamos a empezar y voy a por acá a poner, déjenme abrir nuestro librito. Cambié de computadora, ando un poco tonta, así como medio perdida. Entonces, ténganme un poquito de paciencia más de lo normal. Ya se me perdió todo. Hoy sí. Entonces, ahí tenemos nuestra hoja de cálculo. Ah, no, esta no es esa. Perdón. Ya le estaba poniendo la asistencia. Ahí está. Entonces, le voy a compartir esto. Y vamos a utilizar, como siempre, una hojita al final para hacer nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, nosotros lo que tenemos es un ejemplo acerca de que tenemos cierta información histórica. Como ustedes ven, eso es una buena forma de establecer cómo nosotros vamos a trabajar. Me voy a traer el ejemplito. Entonces, lo que tenemos es que tenemos que los salarios, nosotros tenemos un grupo de instancias gubernamentales y nosotros queremos saber cómo se distribuyen esos salarios. Ahí está. El salario diario de los... voy a hacer esto un poquito más grande, creo que se ve chiquito, ¿no? Ahí está. Entonces, sabemos que hay un salario diario de ciertos funcionarios, funcionarias y directivas en instancias gubernamentales, ¿no? Este salario diario, porque son directivos, tiene un promedio de 880 pesos durante varios años. Entonces, una investigadora quiere saber si este promedio ha cambiado. Entonces, para saber si ha cambiado, lo que hace es revisar 50 instancias y registra el salario de los directivos de cada una de las instancias y obtiene un promedio y una desviación estándar. Entonces, lo que nos preguntamos acá, y que normalmente esa pregunta tiene que ver con cómo vamos a formular nuestras pruebas de hipótesis, es si el promedio ha cambiado, ¿no? Esta es la pregunta que nos hacemos, si el promedio ha cambiado con respecto a los años pasados. Entonces,
siguiendo lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan que había como ciertos pasos? Y dijimos que uno de los pasos principales era establecer cuál era la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, siempre vamos a escribir primero la hipótesis nula. Entonces, porque esa hipótesis tiene que ver con respecto a los valores específicos de un valor objetivo. Entonces, tiene que llevar el igual. En este caso, entonces vamos a escribir, el primer paso va a ser escribir la h sub 0, ¿no? Y entonces, al escribir la h sub 0, nosotros tenemos que tomar en cuenta el valor objetivo que nosotros queremos escribir, ¿no? Entonces, déjenme... Lo que nosotros vamos a tener entonces es que tenemos mu y mu va a ser igual a un valor específico. En este caso, lo que nosotros conocemos como mu sub 0, que mu sub 0 en este caso específico va a ser 871. Entonces, por ahí nosotros sabemos que esta es h sub 0, ¿no? Una vez que nosotros escribimos la hipótesis nula, pues vamos a identificar la hipótesis alternativa y escribir muy bien. O sea, estos dos pasos pueden parecer como sencillos, pero de ello va a depender cómo nosotros vamos a calcular el valor P y cómo vamos a establecer nuestras zonas de rechazo. Entonces, la hipótesis alternativa, vemos en términos de la pregunta, ¿no? ¿Han cambiado los salarios? Entonces, no nos estamos preguntando si han aumentado o si han disminuido, sino si simplemente han cambiado con respecto a los años pasados. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta es una prueba bilateral, ¿no? Solo queremos saber si ha cambiado. Entonces, nosotros vamos a decir, lo que quiero afirmar, lo que ando buscando es el cambio. Entonces, por eso yo voy a escribir si mu es distinto a, voy a ponerlo así porque no me sale el desigual, quiero ver si lo puedo copiar de por acá. Si no, alguien écheme un desigual. No. No se me quiere. Bueno, ahí lo voy a poner. Ustedes piensen que este es como el desigual. Ah, bueno, ahí me pusieron uno. Yo copiándolo lo tenía a la mano, pero pues ya saben, este Google, ahí está, ¿no? Entonces, esta es la hipótesis nula. De este desigual va a depender justamente mis áreas de rechazo, ¿no? Entonces, escribir estas pruebas de hipótesis y que estén de la manera correcta, pues es fundamental, ¿no? Nuestro tercer paso, una vez que ya escribimos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, es calcular nuestro estadístico de prueba. Entonces me voy a traer esa fórmula que les acabo de mostrar. Voy a borrar muchas gracias. Aquí está. Y entonces, como siempre cuando tenemos una fórmula, vamos a empezar a listar todos los valores para ver si lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos X barra, que es lo que se obtiene. Ah, miren, aquí nadie me dijo que aquí era 880, no 871. 871 es lo que obtuve como X barra. Ahí está, 871. Mu sub 0, es decir, el valor objetivo, el valor de los años pasados, ese es 880. Luego tenemos tenemos que ese valor es de 21 pesos y el tamaño de la muestra de 50, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, tenemos una muestra grande, entonces no necesitamos conocer sigma, podemos aproximar ese valor de S a sigma. Bien, entonces, una vez que nosotros ya revisamos que tenemos todos los elementos en la fórmula,
vamos a revisar, ¿no? Vamos a calcular nuestro estadístico, ¿no? Entonces, mi estadístico de prueba voy a escribir justamente el numerador y el denominador. El numerador es la diferencia entre x barra y mu sub 0. Mi denominador es mi desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra, ¿sí? Ahí estoy simplemente trasladando la información que tengo de mi fórmula justamente para hacer este cálculo de Z, ¿no? Entonces, a partir de este estadístico de prueba, nosotros ya vamos a poder comparar este estadístico de prueba con las zonas de rechazo o bien con este estadístico de prueba calcular el valor P, que va a ser el siguiente paso. Entonces, también una de las cosas que ustedes pueden fijarse es que el signo de esta Z va a tener que ver con si X barra es más grande o más chiquito que nuestro valor objetivo. Por ejemplo, aquí nuestra X barra es menor que nuestro valor objetivo, que es 880, que ha sido referente histórico de estos salarios. Entonces, este valor de Z va a ser negativo. ¿Sí? Ese es mi paso 3, ¿no? Una vez que yo ya tengo mi paso 3, lo que voy a hacer en estas condiciones va a ser que ese paso 4, digamos, aquí tenemos como dos opciones. Podemos trabajar con regiones de rechazo o podemos trabajar con valores P. Lo vamos a hacer de las dos formas. Y lo que vamos a hacer acá es, primero, digamos, este paso 4.1, uy, se me hizo fecha. No quiero fecha. Van a ser las regiones de rechazo. Ahí está. Y para eso me voy a traer los dibujitos que ya vimos en la sesión pasada, que ustedes ya conocen, para que tengamos el dibujito de mis regiones de rechazo, ¿no? Entonces, esto es una prueba bilateral. Eso significa que vamos a tener dos regiones de rechazo. Ya vamos a ver cómo sacamos esas regiones de rechazo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Yo sé, ¿por qué sé yo que tiene esta forma? Por cómo escribir la hipótesis alternativa. Así que no se pueden saltar el proceso de escribir la hipótesis alternativa. Es sumamente fundamental que ustedes escriban bien la hipótesis alternativa. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos acá, de nuevo, vemos a nuestro amigo alfa. Aquí no me han dicho nada de nuestro amigo alfa, ¿no? Entonces, igual que cuando nosotros estábamos trabajando con intervalos de confianza, si a ustedes no les dicen nada sobre alfa, ustedes tienen que asumir que alfa es igual a 0.5. Nuevamente, nosotros vamos a tener que encontrar entonces los valores de A y B para saber dónde empiezan las zonas de rechazo. De tal cuenta que desde menos infinito hasta este valor va a ser una zona de rechazo. Y la otra zona de rechazo va a ser de este valor hacia más infinito, ¿sí? Entonces, para eso yo voy a tener que encontrar dónde empiezan estos valores, ¿sí? Entonces, para esto voy a necesitar de alfa medios, ¿sí? Nuevamente, y esto ustedes van a sentir que se parece y que ya lo conocen, ¿no? Vamos a calcular estos valores de Z. Entonces vamos a tener un Z asociada a esta A que está acá. Y ese Z nosotros lo vamos a calcular, ¿no? Entonces, igual nosotros podemos utilizar alguna de las calculadoras que ya hemos usado o bien vamos a utilizar la fórmula de Excel, ¿no? Entonces,
Para esto, ¿no? Si yo tengo alfa, alfa es una probabilidad y yo necesito un valor de z. Por tanto, lo que yo necesito es una función inversa, porque le estoy dando una probabilidad para obtener un valor de z, para obtener un valor de una variable, ¿sí? ¿Qué me va a dar cuenta del valor que hay de esta área que va acá desde menos infinito hasta este valor? Esa área es la que está asociado al valor de z de a. Entonces vamos a utilizar de nuevo mi normal inversa, mi distribución normal inversa. Sí, es esa. Esta. Ahí está. La normal inversa que va a ser igual a mi alfa medios, ¿no? Que ustedes ya la conocen. Entonces, este valor de A, aquí está el menos 1.96. ¿Sí? Lo voy a hacer para allá. Para que se vea que está como ahí. Y voy a calcular mi valor también de B, ¿no? De nuevo, como nosotros sabemos que las funciones de Excel me están siempre acumulando de izquierda a derecha, pero yo quiero esta colita que va de derecha a izquierda, lo que voy a usar es la misma función, pero lo que vamos a hacer hoy es a 1 menos alfa medios para que me dé el lado positivo, ¿no? Aquí está mi 1.96, ¿no? Aproximado. Por ahí, ¿no? Bien, entonces, ¿para qué me sirven las regiones de rechazo? Las regiones de rechazo me permiten colocar mi estadístico de prueba y ver si mi estadístico de prueba cae en una zona de rechazo. Entonces yo acá tengo mi menos 3.03, por ahí más o menos va a estar, por ahí ha de andar el 3.03, y entonces yo les voy a preguntar si rechazamos o no rechazamos la hipótesis. Solamente déjenme hacer una nueva votación. Ahí está. Vamos a ver. Por acá nos pregunta la compañera, perdón, no había visto la pregunta. Porfa, profes, avísenme si hay preguntas siempre en el chat porque a veces no las veo. Lo que nosotros tenemos acá es que nos pregunta si el estadístico de prueba es Z. En este sentido, vamos a distinguir, ¿no? El Z que nosotros hemos calculado en nuestro estadístico de prueba y estos zetas que a veces se le conocen zetas de valores críticos o zetas de tabla. Para poder distinguir entre todos estos zetas, a veces le ponen una C chiquita a este valor de Z para distinguir al estadístico de prueba de estos que están definiendo las zonas de rechazo, ¿no? Entonces, este estadístico de prueba es justamente el que nosotros calculamos y estos a veces se les conoce como el Z de tablas, porque antes utilizábamos las tablas, ¿no? De los valores Z para encontrar estos valores que definen mis zonas de rechazo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, por ahí me faltan 4 votitos.
Me faltan 2 votitos, voy a dar 10 segundos más. Aquí la compañera nos pregunta que si este -3 es lo que abarca la zona de probabilidad de estar en la zona de rechazo. Más bien este Z nosotros lo podemos situar en esta distribución. Nosotros acuérdense que al decir yo que está aquí en medio, vamos a tener a mu sub 0, ¿no? Y entonces nosotros estamos midiendo la distancia que existe entre mu sub 0 y x barra. Entonces, para que nosotros sepamos que esa zona de rechazo, que está en la zona de rechazo, pues tenemos que ver, ¿no? Cualquier valor más chiquito que menos 1.96 que esté a la izquierda o cualquier valor más grande que 1.96 va a estar dentro de la zona de rechazo y por tanto vamos a rechazar, ¿no? Vamos a ver entonces cómo les fue en la votación. Parece que estas 2 personas no quieren votar, entonces vamos a compartir los resultados. El 62% dijo que se rechaza, mientras que el 38%, o sea, 10 de los estudiantes, dice que no se rechaza. Entonces, acá, pues, sí tienen razón los que dijeron que se rechaza. Porque cualquier valor, o sea, acá lo que estoy diciendo con las zonas de rechazo es que ya encontré el valor de Z, este valor de Z asociado a este valor, a una colita, y entonces me dice que de menos infinito hasta 1.96 van a ser valores que me van a decir que rechazo la hipótesis nula. Mientras que cualquier valor que sea de 1.96 hasta más infinito, también van a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, el siguiente paso va a ser, entonces, sacar las conclusiones, ¿no? La conclusión, primero, hay una, que es esta decisión que nosotros hicimos y que ustedes muy bien dijeron que se rechaza, pero acuérdense que pues esta es una bonita clase de estadística aplicada a las ciencias sociales y que vamos a necesitar decir, ¿qué significa esto de que se rechaza? Tenemos que volver a los elementos del problema y leer, ¿no? ¿Qué significa que se rechace la hipótesis nula? Yo estoy rechazando que los salarios valen 88, ¿no? Entonces, vamos a escribir se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, podemos afirmar que los salarios son distintos de 880 pesos, es decir, que han cambiado los últimos años, con respecto a los últimos años. Ay. ¿Qué cosa es esto? Ahí está. Tremendo. Con respecto a los últimos años, ¿no? Bien. Entonces, Ana, así es como, ¿sí? me preguntan que si ese 3.03 es un valor que dan ellos o que si pueden dar un valor que sea menor a menos 1.96. No, esto es el que proviene, proviene de nuestro estadístico de prueba. Nosotros lo calculamos. Estos son los que son de tablas, ¿no? O de valores críticos. Porque provienen de los valores de alfa, ¿no? Y este es el Z calculado. Bien. Entonces, vamos a ver
¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que nosotros hagamos, calculemos el valor P. El valor P, digamos, aquí lo voy a dibujar, lo voy a anotar con esta herramienta, ¿no? Si nosotros tenemos este menos 3 acá, nosotros vamos a tener un área, acuérdense que era la probabilidad de obtener el valor de nuestro estadístico de prueba o un valor más extremo, ¿no? Entonces eso significa, al decir yo más extremo, es que, que la probabilidad que yo haya obtenido esta X barra, dado que yo estoy asumiendo que la mu poblacional es de 880, ¿cuáles son los chances de que yo obtenga ese valor o uno más extremo? Entonces esto se ve de esta manera, ¿no? Tenemos que encontrar esta probabilidad, ¿no? Y el asunto es que aquí tenemos dos zonas de rechazo. Entonces, cuando nosotros estamos, esta misma gráfica que nos está diciendo las regiones de rechazo, también nos va a decir cómo nosotros vamos a calcular el valor P. En este sentido, en este ejemplo, nosotros vamos a tener que multiplicar 2 veces esta área porque tenemos dos zonas de rechazo. Entonces, para poderlas comparar bien, vamos a tenerlo que multiplicar por 2. Entonces, esto como lo escribimos. El valor P, en este caso, entonces, al ser una prueba bilateral, necesitamos multiplicar por 2. Y vamos a ver siempre esa probabilidad de que, independientemente de cuál lado nos salga, vamos a tener que hacer, en este caso, la probabilidad de obtener un valor menor que menos 3.3 y multiplicarla por 2, o si nos hubiera dado un valor positivo, la probabilidad de obtener más que ese valor y multiplicarlo por 2. Entonces, en este caso, el valor P es una probabilidad, entonces es la probabilidad de que Z sea menor que menos 3.03, ¿sí? Y lo tenemos que multiplicar por 2. Ahí está. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuáles son estos valores? Si quieren, me voy a ir a la calculadora de la distribución normal para que ustedes lo vean. En este caso, no voy a usar la inversa, sino que voy a usar la distribución normal, porque yo tengo un valor de Z y quiero que me regrese probabilidades. Entonces, lo que necesito es utilizar la distribución normal, no la inversa, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy siempre del lado de donde me salió mi estadístico de prueba y pongo el valor, menos 3.03, si me dio negativo, voy a hacer below, si me dio positivo, lo voy a hacer above. Esto solamente para las bilaterales. Ya vamos a hacer un ejemplo de una sola cola y van a ver que esto cambia un poquito. Entonces, este es nuestra... espérenme. Ahí está, ¿no? Esta es mi probabilidad y la voy a multiplicar por 2. Entonces, esto va a ser igual a 2 por este valor, para que ustedes lo vean ahí, que quede bastante claro que se multiplica por 2. Y hoy sí voy a hacer la operación por 0,02, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro valor P, vamos a tener una nueva regla de decisión. En este caso, cuando nosotros trabajamos con el valor P, vamos a comparar con respecto a alfa, ¿sí? Entonces, si el valor P es menor que alfa, no a alfa medios, alfa, entonces, si esto es así, sí, vamos a rechazar.
¿Sí? ¿No? Pues no rechazamos la H sub 0, ¿no? Voy a lanzar una encuestita para ver que ustedes me digan cuál es la decisión acá. ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Ahí está. Entonces, hoy sí votaron todos. Voy a finalizar y compartimos estos resultados. 16 dijeron que se rechaza y 12 dijeron que no se rechaza. En este caso, de nuevo, la mayoría tiene la razón, aunque noto que algunos cambiaron de opinión. Los dos procedimientos van a llevar a las mismas conclusiones. Si ustedes ven, el valor de alfa es una probabilidad chiquita de 0.024 y alfa es 0.05, ¿no? Entonces, incluso ustedes podrían hacer, a ver, esto es mayor, que esto es menor que esto, me dice verdadero, ¿no? O sea que sí es más chiquito que el valor de alfa, ¿no? Entonces, por tanto, la decisión es que rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Los dos procedimientos son equivalentes, ¿no? Esto les puede servir a ustedes para, para tomar en cuenta que los dos procedimientos los tiene que llevar a las mismas conclusiones, ¿sí? Independientemente que ustedes trabajen con regiones de rechazo o a partir del valor P, los dos procedimientos van a llevar a las mismas conclusiones. En este caso es rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Volvemos a rechazar la hipótesis nula. Y entonces podemos incluso hasta copiar esto porque la decisión es la misma, ¿no? Entonces, si ustedes tienen duda, pueden hacerlo de las dos maneras y en las dos maneras les tiene que dar igual. Si alguna no les sale, revisen, ¿no? Si ustedes ven, acá nosotros no vamos a decir nunca que, que aceptamos la hipótesis nula. No, eso no lo vamos a decir. Entonces, el valor P se compara contra alfa y eso nos permite a nosotros rechazar o no rechazar. Cuando trabajamos con las regiones de rechazo, voy a comparar mi Z calculado contra las regiones definidas por los Z críticos que definen mis zonas de rechazo, ¿sí? Y ambos procedimientos nos tienen que llevar a el mismo paso 5, que es hacer las conclusiones, que esto está conformado con tomar la decisión acerca de si se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula, y además interpretar en términos del problema qué significa que rechacemos o no rechacemos la hipótesis nula, ¿sí? Voy a lanzar hoy una encuesta, pero hoy no una encuesta sobre si se rechaza o no se rechaza, sino sobre si entendieron. Y si alguien tiene alguna duda, con gusto volvemos sobre alguna parte del procedimiento.
Hay unos que todavía están pensando si entendieron, no entendieron. Por ahí tengo 3 no. Échenme aquí en los comentarios. Ay, gracias, Mafi. También está bonito de haber entendido. Por ahí me piden que vuelva a repetir lo del valor P. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el valor P, lo que yo voy a comparar, si ustedes ven, estas regiones de rechazo son probabilidades. Acuérdense que las áreas debajo de la curva siempre son probabilidades. Entonces, esas zonas de rechazo, digamos, esas áreas que nosotros vemos, esos dibujos, esto grisecito, debe de ser más grande que lo que nosotros tenemos como el valor P, ¿no? Entonces, para poder comparar, en este caso, como son 2, nosotros vamos a encontrar el área desde menos 3, desde menos infinito hasta menos 3, y la vamos a multiplicar por 2 para poderla comparar bien, ¿sí? Porque en realidad, piensen que este alfa medio está dividiendo y lo multiplicamos, ¿no? Entonces, esas probabilidades, esa es como la probabilidad de obtener mi estadístico, que en realidad lo que yo estoy diciendo es la probabilidad de que yo obtenga X barra, dado que yo le estoy diciendo, sí, de verdad, usted tiene razón, y la media de la población está en 880. Entonces, ¿cuáles son las chances de que yo haya obtenido este valor de X barra de 771 o un valor más chiquito, dado que usted tiene la razón? Y entonces yo voy a comparar esas probabilidades. Por eso es que yo quiero que este valor sea sumamente chiquito y eso me permite rechazar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que nos podemos ir, ya sea a nuestras calculadoras que teníamos acá, ¿se acuerdan? Aquí teníamos una de la distribución normal, que yo le doy ciertos valores de Z y me da la acumulación. Entonces, por ejemplo, yo quiero que acumule de izquierda, a derecha porque tengo el valor negativo, ¿no? Entonces, voy a utilizar este valor, ¿no? Menos 3.03. No, perdón, era acá. Menos 3.03. Y ahí está este valor, ¿no? Entonces eso me está acumulando este pedacito y yo lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? ¿Sí? O si ustedes quieren, podemos poner acá la distribución normal, la función de distribución normal, así nomás. Esta. No, esta es la inversa. Esta. Y pongo el valor que calculé de mi Z. Y ahí está, ¿no? Y ese valor lo multiplico por 2. Ya tengo mi valor P, ¿no? Que es 0.024. No sé si con esto a la compañera ya le quedó más claro del valor P. Entonces, con eso vamos a trabajar, ¿no? Entonces, los dos procedimientos les tiene que dar lo mismo, ¿no? Cada vez más se utiliza más el valor P porque el valor P tiene más flexibilidad y los paquetes estadísticos nos lo van a dar, ¿sí? El asunto es que nosotros sepamos leer bien este valor P, ¿no? En el caso de este alfa, por ejemplo, nosotros vemos, yo aquí con el valor P puedo mover mi alfa, ¿no? Ya no entendí cómo se utilizó el valor de alfa para comprobar la hipótesis.
Lo que yo voy a comparar acá es este valor P, lo estoy comparando, si ustedes ven aquí qué hice, es decir, si este valor P era menor que el valor de 0.05. Si mi probabilidad es más chiquita que el valor de alfa, entonces yo puedo rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Así utilizo alfa para rechazar la hipótesis nula. O bien me va a servir a mí para establecer mis zetas críticos que me permiten establecer mis zonas de rechazo. Entonces, alfa, acuérdense que es este valor, lo máximo que yo estoy dispuesto a equivocarme de rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esto es lo más, o sea, yo en el 5% de los casos, ustedes se tienen que seguir acordando que nosotros tenemos una muestra de todas las muestras posibles, ¿no? Entonces nosotros estamos acá, somos los fiscales y estamos reuniendo evidencia, ¿no? Y esa evidencia tiene que ver con el ejercicio muestral que hicimos, ¿no? Entonces yo aquí estoy diciendo con el valor P, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que las personas ganaran 880 en la población, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya obtenido la X barra que obtuve de 771 o algún valor más extremo? No, la probabilidad de que yo haya obtenido esa X barra en mi muestra, dado que lo que me están diciendo en la hipótesis nula es verdadero, es 0.024. Es una probabilidad muy chiquita. Entonces yo le digo, oiga, las chances de que yo haya obtenido esto, si usted tiene la razón, son muy chiquitas. Y eso a mí me está dando evidencia para rechazar la hipótesis nula. No sé si con esto la compañera ya le quedó un poquito más claro. Entonces, por eso, ¿no? Por eso vamos a querer que el valor P sea chiquitito, ¿no? Valores P chiquititos me van a llevar a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a tomarnos un pequeño receso de 10 minutos, volvemos a las 6:12. Vamos a hacer un ejemplo de una sola cola y vamos a hablar de esto, de por qué decimos rechazar y no rechazar, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a pausar la grabación y les pongo la música. Bueno, vamos a retomar. Siempre les corto una cancioncita. Déjenme compartir mi pantalla. Y solo quiero que vean un poquito de algunas cositas de de la región de rechazo, ¿no? Y del estadístico de prueba, ¿no? Lo que vamos a tener es que en el caso de el valor crítico, ¿no? Nosotros vamos a comparar nuestro estadístico de prueba en una bilateral. Si el estadístico de prueba es mayor que ese valor crítico, entonces también eso implica que el valor P es menor que alfa y por tanto vamos a rechazar la hipótesis nula. Y lo que vamos a tener es que si el valor P es menor que alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula, y si es mayor que alfa, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? ¿Cuál es una de las ventajas? Por ejemplo, nosotros podríamos cambiar el alfa, ¿no? Dado que tenemos un valor P bastante bajo. Entonces podríamos decir, y esa es una ventaja que nosotros podríamos como cambiar, así como medio del análisis, fácilmente los valores de alfa cuando tenemos el valor P. En cambio, no es tan fácil cuando estamos utilizando regiones de rechazo, porque tenemos que ir calculando diferentes niveles de zetas críticos. Entonces, por eso el valor P se utiliza un poquito más. Entonces, si el valor P es menor que alfa, entonces la hipótesis nula es rechazada y por tanto vamos a poder afirmar, ¿no? Las cosas, y esto nosotros vamos a informar que nuestros resultados son estadísticamente significativos al nivel de alfa que nosotros hayamos establecido. Entonces, ¿qué? ¿Podría regresarle a la primera, a la anterior? Esa, nada más. Es que quería terminar de anotar algo de lo siguiente. Listo, ya. Gracias. Sí, ya puede regresar. Ok.
Listo. Y dado que nuestro valor P es menor, vamos a rechazar y concluimos que nuestro salario medio ha cambiado y nosotros decimos, esos resultados son estadísticamente significativos, ¿no? Y lo que nosotros vamos a, por ejemplo, a establecer es que cuál es ese elemento que nosotros tenemos con respecto al valor P. Les quería mostrar para que ustedes vean que lo que significa es que es un suceso un poco probable que ocurre más o menos 2 veces por cada 1000, ¿no? Que nosotros hayamos obtenido eso. Entonces, eso nos hace un caso bien importante a la hora de estar afirmando nuestros resultados. Bien, vamos a verlo de una sola cola, ¿no? A veces, más que saber si algo ha cambiado, queremos saber si aumenta o disminuye, ¿no? Entonces, es muy probable que para esto nosotros necesitemos pruebas de una sola cola. Y las pruebas de una cola, la cola donde se define la zona de rechazo va a estar definida por la hipótesis alternativa. Entonces es muy necesario que esos pasos en que nosotros escribimos la hipótesis nula y la alternativa, pues estén bien hechos, porque si no vamos a poner mal nuestras zonas de rechazo o vamos a calcular mal nuestros valores P, ¿sí? Entonces, vamos a volver a nuestro Excelito. Ahí está. Y aquí ya, hoy sí ya lo puse, ¿no? Tenemos un propietario de una casa, ¿no? Miren, este señor, lo que pasa, les voy a contar la triste historia de este señor. Tiene una deuda de $250,000. Así que esto es dólares porque si no, en esta ciudad jamás hay casas de $250,000, ¿no? Entonces tiene esa deuda, entonces le urge vender, ¿no? Entonces él quiere saber si puede vender, pues, al precio medio para saldar su deuda de 250,000. Entonces, lo que él quiere afirmar es que pueda al menos pagar su deuda. Entonces, 250,000 más de 250,000 para que se quede sin deuda, ¿no? Entonces, como pues es una persona bastante poco optimista, va a utilizar un alfa, miren aquí no se pegó como alfa, un alfa de 0.01 y va y hace una muestra de 64 casas parecidas a la de él y encuentra que el precio promedio de venta es 252, pero hay una desviación estándar en la muestra de $15,000. Entonces, por ahí andan los precios y él le urge saber si puede vender a más de 250,000 para saldar su deuda. Pobre señor, ahí está que no duerme por las noches pensando en su deuda, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros, el paso 1 es escribir la hipótesis nula, ¿no? De nuevo. ¿Sí? Entonces, en este caso, va a ser que mu va a ser mayor, va a ser menor o igual a 250,000, ¿sí? Voy a ponerlo por acá. Ay, se borró. No, me quiere volver. Ahí está. Esta es la hipótesis nula, ¿sí? Porque la hipótesis alternativa, lo que nosotros queremos afirmar es que, pues, la media sea mayor de 250,000 y al señor le quede tantito para poder salir de esa deuda, ¿no? Vender su casa y salir de esa deuda. Tremendo, la crisis, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, es súper importante que nosotros escribamos bien esto, porque acuérdense que la dirección de acá me va a decir hacia dónde va mi zona de rechazo, ¿no? Y eso es bien importante. Por tanto, ustedes no deben de menospreciar estos dos pasos que parecen más sencillos. ¿Sí? Es 250,000, por eso aquí es menor o igual a 250,000, porque siempre la hipótesis nula va en sentido contrario a la alternativa, y la hipótesis nula siempre incluye el igual, ¿sí? Entonces es 250,000, ¿no? 252,000
Carla, es el precio medio de venta que encontramos en nuestra muestra. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a calcular nuestro estadístico de prueba. Eso es el paso 3, nuestro estadístico de prueba. Me voy a robar este de aquí porque sigue siendo el mismo. Tenemos una muestra grande, todo está bien. Entonces, vamos de nuevo a ver qué valores nosotros tenemos de acá. Tenemos X barra, tenemos que es 252,000. Tenemos mu 0, que esto es 250,000, la deuda del señor. Y tenemos también nuestra S y nuestro tamaño de la muestra, ¿no? Este es 15,000 y N es 64, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que revisamos que tenemos toda la información, nosotros sabemos que esta es la distancia entre X barra y el valor objetivo, y lo de abajo es el error estándar, ¿no? Después vamos a ver que nosotros vamos a poder pensar de esa manera, que siempre es el valor calculado por mi estimador menos el valor hipotético entre el error estándar. Entonces, vamos a ver nuestro valor de Z, ¿no? Nuestro valor de Z va a ser igual a, en mi numerador, la diferencia entre X barra y mi valor objetivo. Si ustedes ven, mi X barra es más grande que mi valor objetivo. Entonces, mi estadístico de Z va a ser positivo, ¿no? Y voy a escribir en el denominador mi error estándar, que va a ser igual a S entre la raíz de 64. No, esto está mal. Ahí está este. Ahí está. Era ese, ¿no? Ahí está. Ahí está. Se me puso uno más. Hoy sí. Ahí está mi valor de Z. Perdón que me hice... Se me movió ahí algo. Y ahí está. Entonces, en mi numerador es la distancia entre X barra y mi valor objetivo, y en el denominador tengo mi error estándar. Bien, entonces, una vez que yo tengo este valor, entonces hoy, de nuevo, voy a empezar con la zona de rechazo. En este caso solo es una, porque es unilateral. Entonces, si ustedes ven, me está señalando la hipótesis alternativa hacia dónde va mi zona de rechazo, ¿sí? La hipótesis alternativa, cuando son de una sola cola, me está diciendo, oye, es a la derecha, es a la derecha. Entonces, voy a traer mi dibujito de las pruebas de zona derecha, ¿sí? Déjenme traer ese dibujito para que no haya problema, y me traigo el dibujito, y entonces ustedes se van a dar cuenta que, bueno, en este caso, el bilateral, pues nos es un poco más el unilateral es un poco más sencillo, porque nosotros hoy solo tenemos un valor que va a definir mi zona de rechazo. Entonces, yo solo voy a encontrar este valor B1 acá, dependiendo del valor de alfa, ¿no? Entonces, alfa, dijimos que era 0.01, porque este señor no se quiere equivocar para nada, y no lo voy a dividir, ¿no? Pero sé que necesito un valor positivo de este lado. Entonces, voy a encontrar el Z asociado a este valor, que le voy a llamar ZB, para que se vea igual que este. Entonces, nosotros dijimos que aquí vamos a usar la inversa porque tengo un valor de alfa. Yo quiero acumular, en este caso, quiero acumular de derecha a izquierda, es decir, quiero desde más infinito hasta este valor. Por lo tanto, voy a usar la fórmula inversa de la normal y voy a poner 1 menos alfa.
Ahí está. Ese valor es 2.32. Cualquier valor mayor que 2.32 va a rechazar mi hipótesis, ¿sí? Puede ser un valor muy grande, pero si está a la izquierda, no lo va a rechazar. Entonces, voy a colocar yo aquí mi valor de Z, más o menos va a andar por acá. ¿Verdad? Porque a ustedes piensen que aquí en medio está el 0, entonces lo voy a poner un poquitito más para acá. Y este quizás lo pongo acá, para que se vea mejor. Entonces, acá en medio va el 0, ¿no? Entonces, hoy les voy a preguntar si vamos a rechazar o no vamos a rechazar esta hipótesis. Ay, no. No. Esperen. Ahí está. ¿Se rechaza o no se rechaza esta prueba de hipótesis? Me faltan 7 votitos. Me faltan 3. Voy a dar 10 segunditos más para que evalúen la situación y voy a cerrar la encuesta. Bueno, parece que no quieren votar. Entonces voy a cerrar esta encuesta. Y voy a compartir los resultados. Ahí están. La mayoría dijo que no se rechaza, el 72%, y en efecto, ¿no? El 1.07 es más chiquito que el 2.32. Aquí la zona de rechazo está definida como 2.32 y más, ¿no? Entonces, no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, nuestra conclusión por tanto, no podemos afirmar que el precio medio de las casas supere los 250,000 pesos. Y podemos agregar, pobre señor. Ahí está. Pobre señor no sabe si va a pagar su deuda, ¿no? Porque no podemos afirmar que el precio medio, el precio de mercado, esté por encima de los 250,000 pesos, ¿no? Porque no puedo afirmar la hipótesis nula. Entonces, al no rechazar esto, yo no puedo afirmar esto. Pero si ustedes ven, no escribo que el precio medio de las casas es menor o igual a 250,000, sino que yo lo escribo siempre en términos
de lo que no puedo afirmar, ¿no? Entonces no podemos afirmar que el precio medio de las casas supera los 250,000, eran dólares, ¿verdad? Entonces, esto es con las zonas de rechazo, ¿sí? Ahora, el valor P, aquí de nuevo, podemos utilizarlo y aquí va a ser más fácil el valor P, ¿no? Este dibujito de acá a mí me va a decir hacia dónde tengo que acumular, ¿sí? Justamente como esté la zona de rechazo me va a decir cómo debo de calcular el valor P. Esto significa que yo debo calcular desde 1.07 hacia la derecha, ¿no? También en el mismo sentido de la hipótesis alternativa, en el mismo sentido de zona de rechazo. Entonces, en este caso, el valor P es igual a la probabilidad de que Z sea mayor a 1.07. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso va a ser igual a, de nuevo, voy a utilizar mi distribución normal. Está mi distribución normal y mi valor de Z calculado, ¿no? Como yo lo que quiero es, si yo le pongo así, acuérdense que estas calculadoras a mí me están acumulando siempre de izquierda a derecha, entonces me va a hacer de acá hasta acá, pero yo quiero la colita, entonces a 1 le voy a restar ese valor. Ahí. Me voy a ir, que luego me cambian las... Es que tiene otro nombre. No. ¿Cómo se llamaba la fórmula? Tiene un nombre todo largo. Norm.sdist. Me hizo falta aquí la S nada más, entonces. Ahí está. Entonces es 0.1430, ¿no? Esa es la probabilidad de obtener mi estadístico de prueba o un valor más extremo, ¿no? Entonces, pues ahí como que ya no tengo demasiados chances, ¿no? Voy a comparar, entonces ustedes ven hoy solo calculo 1, no lo multiplico por 2 y simplemente voy a poner el Z con el mayor dependiendo de la zona de rechazo. Entonces voy de nuevo a revisar si el valor P es menor que el alfa. Y por tanto, voy a volver a lanzar esta votación para que ustedes me digan si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Voy a dar un par de segundos más
unos 10 segundos para que las 4 personas que no han votado puedan emitir sus votos. Ahí está, voy a parar y voy a compartir y de nuevo la mayor parte dijo que no se rechaza y es lo correcto, ¿no? Recuerden que además ambas opciones nos tienen que dar igual, las conclusiones tienen que coincidir, ¿no? Entonces aquí esto coincide y nuestra conclusión es que pues no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Digamos que la probabilidad de obtener mi estadístico de prueba o un valor aún más extremo es de el 14 veces por cada 100. Entonces, como que yo no me siento en la capacidad de realmente afirmar que estos salarios sean más altos, ¿no? De 250,000, ¿no? Entonces, voy a volver a compartir mi presentación porque les quiero, bueno, primero voy a lanzar una votación para ver si entendieron. Y acá para que les quede claro, ¿no? Un dibujito que ahí tenemos el p-value, ¿no? Cómo lo calculamos del 1.07 hasta acá, ¿no? Y que cómo nosotros encontramos el valor p, 1 menos esa función. Y por tanto, dado que el valor p es mayor que el alfa de 0.01, nuestra hipótesis no se rechaza. No hay evidencia estadística suficiente para indicar que la media o el precio medio es mayor que 250,000, ¿no? Esto de no hay evidencia estadística suficiente es algo que ustedes lo van a encontrar mucho y pueden casi que tatuárselo, ¿no? No hay evidencia estadística suficiente para indicar que, o no podemos afirmar, ¿no? Con evidencia estadística algo, ¿no? Bien, entonces, si ustedes ven, esto de la significancia estadística es bien importante, ¿no? Por un lado, lo que nosotros tenemos es que tanto el enfoque de nuestro valor crítico como con el valor P van a tener que producir resultados idénticos. Si a ustedes no les da lo mismo, entonces tienen que verificar, ¿no? Como les comentaba, el método del valor P se va a preferir mucho más, ¿no? Los valores P, como les decía, o sea, de aquí en adelante todo va a ser una prueba de hipótesis, pero muchas de esas pruebas nos las van a dar los paquetes estadísticos. Entonces la computadora nos va a dar esos valores, ¿no? Y nosotros podemos evaluar esos resultados incluso moviendo nuestro alfa, ¿no? Nosotros, si encontramos valores muy chiquitos, podemos decir, ¿sabe qué? Usted quería que yo lo hiciera con 0.05, pero incluso puedo hacerlo con un alfa más chiquito, ¿no? Entonces, si nosotros no nos dicen nada, acuérdense que el alfa que vamos a utilizar, el que está como aprobado por todo el mundo, es el 0.05, ¿no? Y se acuerdan que yo les dije que el adjetivo significativo, ¿no? Era específico, ¿no? Específico en la estadística. Pero además, también dependiendo del nivel de alfa, incluso vamos a escoger los superlativos con los que nosotros hablamos sobre qué tan significativos son nuestros resultados. Si nosotros tenemos que el valor P es más chiquito que 0.01, ¿no? Entonces, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Pero además podemos decir que los resultados no solo son significativos, sino que muy significativos, ¿no? El muy tiene que ver con ese valor, ¿no? Si el valor P está entre 0.01 y 0.05, los resultados son estadísticamente significativos. Así a secas, ¿no? Significativos, nada más.
Si está entre 0.5 y 0.10, híjole, ahí más o menos, ¿no? Algunos dirán, a mí no me gusta, que los resultados tienden a la significancia, ¿no? Que eso no sea que se refiere, ¿no? Y si el valor P de plano es mayor que 0.10, las chances de equivocarme son muy grandes y entonces vamos a decir que los resultados no son estadísticamente significativos. Entonces ustedes ven cómo ese alfa puede ir cambiando y que nos puede ir denotando diferentes cosas y nosotros podemos ir utilizando de manera diferente esta significancia estadística, ¿no? Entonces acá hay un montón de memes que ustedes van a encontrar acerca de que nos salga el p-value más chiquito de 0.05, justamente por eso. Aquí tuve que hacer un disclaimer de que esto es una caricatura, pero bueno, este es XKCD, que es una de mis tiras favoritas. Acá, bueno, entonces el p-value es muy significativo, ¿no? Entre 0.01 y hasta 0.3, significativo. Aquí es como, oh no, hay que volver a hacer los resultados, ¿no? Y luego aquí, en el filo de la significancia, aquí como muy sugestivo, y acá, qué interesante este análisis de grupos que hice, ¿no? Eso es como nosotros utilizamos el p-value, ¿no? Y hay un sinfín de memes que hoy van a entender en el mundo estadístico acerca de este valor P, ¿no? ¿Por qué queremos que esto valga menos que 0.05, ¿no? Bien, entonces, hemos hablado mucho de alfa. El otro día yo les conté que alfa tenía un hermanito que se llama beta, ¿no? ¿Por qué nosotros, incluso en cómo yo puse las respuestas a la encuesta, hablábamos de se rechaza y no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Nosotros en el procedimiento, si ustedes vieron, solo incluimos los valores de alfa. Alfa está controlando por ese riesgo, por ese error que yo tengo de rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿no? Que eso es lo que llamamos un falso positivo, ¿sí? Pero también hay otro tipo de error, que son los falsos negativos. Y esta, para mí, es, sin lugar a dudas, una de las mejores explicaciones de los dos tipos de error que nosotros podemos cometer, ¿no? Un falso positivo, por ejemplo, es decirle a este señor, que es un señor, que esté embarazado, ¿no? Pues no. O sea, le estoy diciendo algo y eso no es cierto, ¿no? En cambio, el error tipo 2 es un falso negativo, ¿no? Es decirle a esta señora que obviamente ya está casi como por parir, que no está embarazada, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de error que podemos cometer. Y en el procedimiento que nosotros hemos hecho, solo hemos estado controlando por alfa. Esto, en términos de la hipótesis nula, es que nosotros estamos controlando por el error tipo 1, alfa o falso positivo. Que nosotros escojamos la hipótesis alternativa cuando la hipótesis nula es cierta, ¿no? Cuando yo digo un alfa de 0.01, lo que estoy diciendo es que yo no quiero equivocarme más del el 1% de los casos, ¿no? 0.05 el más del 5% de los casos. Pero no estamos controlando contra el error tipo 2 o falso negativo, que esto sería escoger la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es cierta. Por eso, si ustedes se fijaron, cuando ahorita hicimos el ejercicio donde se rechazaba la hipótesis nula, yo no dije que estaba escogiendo la hipótesis nula o que la estaba aceptando, sino que yo dije, no tengo evidencia para afirmar la hipótesis alternativa. Por eso hablamos de esta manera, porque no estamos controlando por el error tipo 2, ¿sí? En nuestros procedimientos. Por tanto, nunca vamos a decir que se acepta la hipótesis nula. No, eso no lo podemos decir porque no estamos controlando por eso. Y entonces nosotros vamos a tener que decir siempre que podemos afirmar o que no podemos afirmar la hipótesis alternativa y nunca vamos a decir que se acepta. Esto, ustedes si quieren incluso lo pueden ver incluso como de manera filosófica, ¿no? Yo siempre digo, ¿ustedes qué prefieren, muchachos? ¿Aceptar una mentira o rechazar una verdad? Para pensarlo, ¿no?
Entonces, piensen también en el error tipo 1, ¿no? Que ¿qué prefieren? Que suene la alerta sísmica y que no tiemble, o que no suene la alerta sísmica y que tiemble. Digamos, bajo esa lógica es que los procedimientos se han ido hacia alfa, ¿no? Como que pareciera que es mejor que no suene, que suene la alerta sísmica y que no tiemble, a que no suene y tiemble. Entonces, estamos controlando siempre por alfa, ¿no? Entonces, aquí mi amigo Drake le dice, ¿no? No vamos a decir aceptamos la hipótesis nula, queremos decir no rechazo la hipótesis nula. Por eso hablamos como hablamos, ¿no? Está ese beta y no estamos controlando por beta, ¿no? Más adelante vamos a empezar a ver que estos errores también cuando estamos comparando subpoblaciones, porque vamos a poder hacer pruebas de hipótesis para también esas diferencias de medias que nosotros hacíamos. Normalmente nosotros cuando estamos comparando grupos, la hipótesis que está detrás de eso es pensar si estas dos poblaciones son hijas de la misma población, ¿no? Digamos, aquí está la mamá aquí y dice, bueno, aquí está, nosotros podemos decir que son diferentes muestras, pero aquí está la señora y dice, no, yo soy la mamá de las dos, ¿no? O podemos ver el error tipo 2, donde nosotros podríamos pensar que estas dos muestras son de la misma madre, pero no, son de distinta mamá, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, porque vamos a hacer también pruebas de hipótesis para todos los tipos de intervalo que nosotros vimos. Entonces, vamos a ajustar un poco nuestra fórmula, nuestro estadístico de prueba, y lo que vamos a tener es que vamos a obtener diferentes test estadísticos para estimar parámetros poblacionales, ¿no? Como podríamos decir como que en generalidad, nosotros vamos a decir, si queremos utilizar un valor de Z, que vamos a tener un estadístico calculado, que por ejemplo puede ser la diferencia en las medias de la población contra un valor hipotético entre el error estándar. O sea, vamos a ir haciendo eso. Tengo mi estadístico menos el valor hipotético entre el error estándar. Y así vamos a ir trabajando. Para las muestras chiquitas, en lugar de un estadístico Z, vamos a tener un estadístico T, ¿no? Y esa va a ser como la gran diferencia, ¿no? Pero antes de pasar a eso, les quiero comentar de que, pues, esto tiene sus críticas, ¿no? Acá, y esto se lo voy a dejar en el Classroom, está en inglés, entonces no pasa nada, es opcional. Desde el 2016, esta es la Asociación Americana de Estadística, ¿no? Que bueno, es gringa, pero ustedes saben que ellos se dicen americanos, ¿no? Y entonces, aquí ya se empieza a criticar, ¿no? Que en diferentes partes se empieza a hablar de este valor P. Y entonces, que pues no lo leímos bien, que es muy alto, hay muchas críticas a esto y sobre todo en términos de qué tan reproducibles son los datos. Entonces, acá existen, ¿no? Empiezan aquí a hablar de todos los que han criticado esta manera de hacer inferencia, ¿no? Y por eso yo les decía que me concentraba un poquito más en los intervalos de confianza, porque cada vez más se están utilizando más. Incluso si ustedes ven este paper, que a mí me gustó un montón, aquí hablan de una cosa que se llama el p-hacking. El p-hacking es justamente, ¿se acuerdan de esto? De, oh no, tenemos que rehacer nuestros cálculos hasta que nos dé más chiquito que 0.05, pues bueno, eso lo hacen muchas personas en la academia y esto no es ético, pero que empiezan a mover, a crear subgrupos de tal manera que forzan a que el p-value les dé. Esa es una muy mala práctica y se está haciendo cada vez más y demasiado
para mi gusto, ¿no? Y entonces acá empiezan a hablar, ¿no? Empiezan a revisar los intervalos de confianza contra los valores P, y entonces empiezan a hablar de este p-hacking, y aquí entonces empiezan a comparar, ¿no? Cuántos, lo que dicen en el abstract y lo que dicen en la sesión de resultados, y hay mucha evidencia de que es una práctica no poco común, pero sí muy poco ética, ¿no? Y acá yo les dejo también, les voy a poner acá, este está en inglés también, pero es un video de John Oliver, sobre justamente el p-hacking, ¿no? Y cómo es una práctica que pues, puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, pues hay que mostrarles también las críticas. Hay otras personas también que dicen que el alfa, el 5% es muy alto, que deberíamos usar alfa más chiquitos, pero por eso acá nosotros podemos hacer las cosas tanto con intervalos de confianza como con pruebas de hipótesis. Por eso, si ustedes se acuerdan, yo les lanzaba preguntas cuando veíamos los intervalos de confianza, porque eso les va a permitir a ustedes trabajar con los dos procedimientos, ¿no? Pero pues el p-value, aún con todo y todas sus críticas, se sigue utilizando bastante. Bien, les voy a lanzar una última encuesta para ver si no quedó alguna otra duda con esto último y de las pruebas de una sola cola, para que, si no, pues nos podemos ir. El día viernes vamos a trabajar con R, ¿no? Vamos a hacer ya un par de estas cosas con la ENOE. Vamos a ver cómo nos da, cuáles son qué es lo que nos va a dar el paquete estadístico y cómo lo vamos a leer, ¿no? Por ahí tengo varios, ¿no? Si alguien me dice exactamente si es sobre las pruebas de una sola cola o si es sobre esto último de los memes, del error tipo 1, tipo 2. Les voy a dejar una tareita que ustedes profundicen sobre el error tipo 1 y tipo 2 y que además me busquen si pueden el error tipo 3 y tipo 4. Que existen, pero no son tan famosos, ni tan... A ver, estos 4 compañeros, acuérdense que me pueden escribir de manera privada. Por si no quieren tomar la palabra. Lo del p-hacking es una cosa que solo se los voy a mencionar, pero ahí para el que quiera ver el videíto. Dice, no entiendo y quiero continuar, porque es que creo que dice malas palabras. ¿No? Chicos, ayúdenme a ayudarles. Bien, espero que en la próxima clase que ya también veamos muchos resultados de pruebas de hipótesis con el programa y vamos a ir de nuevo, se rechaza, no se rechaza, se rechaza, no se rechaza y vamos a estar así. De aquí en adelante todo es una prueba de hipótesis, entonces vamos a ir poco a poco viendo todos estos procesos, ¿sí? Nos vemos entonces el día viernes. Espero que esas 4 personas el día viernes me pregunten específicamente. Listo. Voy a dejar de compartir y nos vemos el viernes. Bye.
Bye, gracias. Muchas Bye, gracias. maestra. Bye, Gracias, profe. Nos vemos.